ahora hacemos contacto con el doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Nos va a hablar sobre las características, las innovaciones y los focos rojos que puede tener el paquete económico 2019 discutido en el Congreso de la Unión. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿existen diferencias sustanciales con el presupuesto anterior y en qué puntos? Bueno, me parece que en algunos elementos sí hay una marcada diferencia. Por ejemplo, en la parte de inversión se prioriza de manera muy clara todo el sector energético. Es decir, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, van a recibir mayor presupuesto tanto para inversión como para gasto corriente. Y aquí habrá que observar si los resultados permiten tener energía más abundante y barata, así como sus derivados. En segunda instancia, pues es muy claro, los proyectos del presidente de la República tienen asignados recursos suficientes para iniciarse. Me refiero al Tren Maya, a las propias refinerías, y en ese sentido también habrá que resaltar que en la parte de gasto social pues hay un incremento importante para los programas del presidente. Entonces, en ese sentido, sí queda elaborado un presupuesto pues muy marcado por el rumbo y las directrices que el presidente López Obrador marcó desde la época de campaña. Claro. Doctor, ¿cómo podemos entender estos recortes a la planta laboral en el sector público? Por ejemplo, estos recortes a los entes autónomos. Bueno, yo creo que lo que sí se plantea es disminuir el tamaño de la burocracia, y en ese sentido lo que habrá que observar es si la evaluación que se hizo de a quienes se les aplicó esta disminución de números de plazas, si hubo una evaluación de las capacidades de las personas. En ese sentido habrá que evaluar si estos ajustes que en un momento dado durante mucho tiempo pues fueron reclamados por la sociedad de tener un Estado menos obeso, fueron también dirigidos con criterios de calidad, es decir, de priorizar el que los servidores públicos con mayores capacidades se quedaran y digamos que reducir el número de plazas en donde no existieran esas capacidades. Claro. Doctor, ¿en dónde se verán estas afectaciones, las afectaciones más severas con esta nueva política de austeridad? Bueno, en principio me parece que si nosotros analizamos que la mayor parte de todos los ramos autónomos generales y entidades de control directo tuvieron disminución, alrededor de 26 tuvieron un menor presupuesto y alrededor de 16 tuvieron un incremento en su presupuesto. Lo que vamos a ver es de que en realidad la mayor parte de la Administración Pública Federal tendrá un ajuste a la baja. Si bien hay diferencias en cuanto a la magnitud, sí es muy claro que el desafío en general para toda la administración va a ser el poder hacer más con menos, y en ese sentido sectores como el de agricultura, la parte de medio ambiente, recursos naturales y aún comunicaciones y transportes, pues serán algunos sobre los que tendrá que ponerse la lupa para ver cómo operan con menores recursos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, le saluda Jesús Ruiz. Oiga, con este presupuesto, ¿cómo quedan los empresarios en la cuestión de la inversión? Se está hablando de proyectos de baja eficacia, así lo está diciendo la Coparmex, por ejemplo, pero en sí, ¿dónde queda la inversión, digamos, que va a respaldar estos proyectos, sobre todo la inversión mexicana? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy interesante en el sentido de que en términos generales la inversión, sobre todo la inversión física, es mayor que en otros años, como reitero, muy focalizada en la parte energética y algunos proyectos de transportes y de comunicaciones, como el Tren Maya. Y en ese sentido me parece que lo que habrá que observar es qué tanto contenido nacional se le da a esos proyectos. Si el contenido nacional es alto, si lo hecho en México se utiliza en forma de insumos, de maquinaria, de lo que hacemos en el país para alimentar estos proyectos, me parece que podrán tener efectos importantes. Durante años previos, durante otras administraciones, no se ha utilizado mucho este criterio de lo hecho en México, y eso es lo que ha debilitado la capacidad de la inversión para generar mayor crecimiento y a su vez para que la inversión pública genere mayor sinergia con la inversión privada.
y en ese sentido este presupuesto tiene la oportunidad de revertir eso. Me parece que si se logra generar eso y aumentar las compras de gobierno hacia lo hecho en el país, existe la posibilidad de tener mayores impactos positivos sobre la inversión privada. Estas alternativas, de estas energías sostenibles y sustentables a las cuales el gobierno también tendría que apostar. Bueno, sin lugar a dudas es algo hacia lo que el país tiene que ir, es un requerimiento, me parece importante, y en ese sentido lo que también habría que observar es que por otro lado México tiene que buscar acelerar su crecimiento. Entonces yo creo que lo más sano es generar una política que sea equilibrada. Lo que ocurre en la mayor parte del mundo en estos momentos es de que algunos de los proyectos energéticos más relevantes efectivamente son de energías sustentables, pero también no se ha dejado de lado el de las energías tradicionales, un tanto para buscar una combinación que genere crecimiento al mismo tiempo que es amable con el medio ambiente. Claro, doctor, y para concluir, ¿hacia dónde nos lleva el presupuesto 2019? ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, me parece que ahorita el escenario del gobierno es que esto será suficiente para crecer alrededor del 2%. Ahí sí habrá que observar si los ajustes realizados primero en la administración pública lo permiten y segundo, qué tan capaces de integrarse con la inversión privada. Al final del día, el crecimiento de la economía, el 84% lo genera el sector privado. Entonces, en ese sentido va a ser muy relevante en cómo todos estos gastos e inversiones generan sinergia con ese sector privado, porque es ahí en donde estará la diferencia respecto a los bajos crecimientos que se han observado en años previos. Claro, doctor, por último, estos recortes, estos despidos masivos que hemos visto en diversas dependencias, ¿en qué momento se van a ver reflejados en la economía de nuestro país? Bueno, yo creo que al final del día sí va a ser algo que va a estar gravitando desde el primer momento, en el sentido de que primero la administración pública del país tendrá que hacer ajustes de manera inmediata para garantizar que los servicios, que los bienes que genera el sector público, pues por lo menos mantengan la misma eficiencia, la misma eficacia que en otros años. Y segundo, porque al final del día el propio mercado laboral mexicano tendrá que hacer ajustes para poder absorber a estas personas y con ello que el desempleo en el que caen pues no sea transitorio, no cause un efecto adverso pues sobre el bienestar de estas familias. Entonces sí va a ser muy relevante, me parece que además exista en este tema un diálogo entre el sector público y el sector privado para tratar de encontrar una oportunidad laboral para todas estas personas, que muchas de ellas pues tienen calificaciones importantes. Claro, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchas gracias por conversar esta mañana aquí con nosotros en el canal del Congreso de la Ciudad y si nos lo permite, más adelante lo vamos a estar consultando. Claro que sí, con mucho gusto, muy buen día. Muchas gracias.